pie, vamos a continuar. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Esta parte de la Biblia no la comprenden personas que no son cristianas. Alguien que no ha nacido de nuevo no comprendería esto. Porque cuando usted dice luchar contra la carne, y lo que estamos hablando es la naturaleza pecaminosa. Cuando uno acepta a Cristo, cuando uno nace de nuevo, porque la Biblia le llama un nuevo nacimiento, uno comienza a tener una lucha entre las cosas de Dios y las cosas de nuestra naturaleza antigua o lo que antes hacíamos, que se llama la carne, ¿verdad? La Biblia le llama la carne, los deseos de la carne. Los deseos de la carne, lo que uno le gustaba hacer. Entonces ahora hay una lucha entre o dejo de hacerlas o hago todavía estas cosas. Hay una batalla entre nosotros, saber que hay cosas que no son agradables a Dios y que uno no quisiera hacerlas. Sin embargo, el apóstol Pablo, un hombre que vivió el cristianismo, él nos habla de esta lucha. Y esta es una parte muy buena para nosotros porque nos anima a saber que la vida cristiana tendrá estas luchas y todos tenemos estas luchas. Y Pablo dice, en algún momento yo hago lo que no quiero hacer. Y si Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que modeló el cristianismo, hacía esto, imagínense nosotros. Pablo era un hombre entregado a Dios completamente. Pero él tenía esta lucha. Entonces hoy en día muchas personas se meten al cristianismo y viven y quieren mostrarnos una vida que no es verdadera, algo farsante, ¿verdad? Hermanos que lucen como que son bien santos y que no hacen nada malo y verdad, y uno dice, wow, ¿cómo le harán a esos hermanos? No, es mentira. De repente nos damos cuenta de lo que la Biblia dice, también tienen luchas. Y también se equivocan, también hacen cosas que no son correctas. Sin embargo, no es esta una ley, ¿verdad? O algo de que Dios te da permiso de hacerlo, no. Por eso se llama luchar, ¿verdad? Luchar. Así que lea conmigo el versículo 14. Si lo encontró me dice amén. Muy bien, dice la palabra, dice ahí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, a ver, ¿cómo dice ahí? Carnal, vendido al pecado. Lo leemos otra vez, dice ahí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero decirle que este no es un permiso, ¿verdad? Un permiso para pecar, un permiso porque pues como también, ¿verdad? Mi carne es débil y como dice Pablo, ¿verdad? Que algunas veces yo hago lo malo. No es un permiso, porque el cristiano, el que ha nacido de nuevo, en su interior quisiera agradar a Dios, quisiera hacer las cosas bien. No es que cuando escucha una predicación, cuando escucha un estudio y oye decir, ¿verdad? Que nosotros tenemos estas dos naturalezas. No dice, pues entonces pues aquí me acomodo, ¿verdad? No, es cuestión de darnos cuenta, ¿verdad? Que estamos luchando, pero cuando uno lucha es porque uno quiere hacer lo bueno. Hacer lo malo no cuesta. Hacer lo malo o hacer lo que antes hacíamos no cuesta. Lo que cuesta es dejar de hacerlas. Lo que cuesta es no caer. Lo que cuesta es mantenerse firme. Pero vivir uno, ¿verdad? Y haciendo lo que antes hacía, eso es fácil. Pero pararse un día y decir, no más, voy a luchar. Voy a buscar la ayuda en Dios, ¿verdad? Para salir de esto. Ahora, esa lucha será continua. Nadie puede descuidarse. Hay que luchar todos los días. Hay que luchar todos los días. Yo el otro día vino acá el pastor de la cosecha, ¿verdad? Le conté. Y él dijo, hermano, estoy hablándole de un señor casi de 70 años. Dice, hermano, dice, yo tengo
grandes luchas. Dice, yo tengo grandes luchas. Porque el enemigo quiere darle pues a las personas que están bien parados o los que están parados por lo menos. Entonces dije yo, si esto así es, ¿verdad? Va para largo. Porque yo dije, al llegar a unos 60, 70 años ya la vida cristiana es ser fácil. Cuando ya van disminuyendo, ¿verdad? Compulsiones. Cuando uno ya, el otro día no sé dónde llegamos, encontramos un hermano ya bien trajeado, ¿verdad? Para dormir. Con su gorrito, ¿verdad? Y un atolito y a dormir. Pero un jovencito, ¿verdad? De 20 años no se quiere acostar a las 9. No quiere acostarse a las 10 y él quiere amanecer a la 1 despierto. Pero cuando uno va llegando a los 50, ya 8 de la noche ya va casi dormido. ¿Verdad? Porque uno, pues, dormir es bien. ¿Cuántos saben que dormir es bien importante? Por eso algunos duermen más de la cuenta. Hasta en la iglesia duermen, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirte que este es un mensaje de esperanza, porque si Pablo luchaba, Pablo dice, yo tengo una lucha en querer hacer lo bueno, quiere decir que aquí hay un mensaje de esperanza para nosotros. Un mensaje donde no podemos confundirnos, en donde porque alguien ya va a la iglesia, porque alguien hace esto, luce como bien espiritual. También tiene sus luchas, también lucha con algo. Cada quien lucha con cosas diferentes. A uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra cosa. Y hoy todos tenemos luchas. Pero el problema es acomodarnos. El problema es decir, pues así me quedo. No. Puede ser que falles, pero levántate. No fuimos diseñados para quedarnos ahí. Porque eso te le restará bastante a tu bendición. Una de las grandes maneras que Dios te bendice es cuando sales de eso. Cuando estás afuera de eso, hay una gran bendición. Entonces la cosa es no quedarse, la cosa es no conformarse, no acomodarse y luchar. Pero luego hay que entender que esa es la realidad de la iglesia, de cualquier denominación. Todo mundo tiene problemas, todo mundo tiene tentaciones, todo mundo tiene debilidades, todo mundo lucha con cosas. Y que no es el vestuario, no es la falda larga, no es el velo, no es nada de eso. Todo eso puede estar, pero eso no te hace más santo. Una mujer puede tener el velo, pero por dentro, pues quién sabe cómo está. Una mujer puede andar la falda hasta abajo tapándole hasta los ojos de los pies. Pero eso no le garantiza que el corazón esté bien. Un hombre puede andar bien vestido, lo que sea, pero eso no te cuida tu corazón, ni te quita la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza que nos heredó Adán, que es lo que está hablando el versículo 14. Aquella naturaleza que traemos desde pequeños, aquel deseo, aquella intención de hacer el mal. Tú le dices a un niño pequeño, no te vayas por aquí, el derecho que se va a ir por ahí. Desde que nacemos venimos con aquella, ¿verdad?, necesidad de ir en contra de lo que se nos enseña. Entonces Pablo dice lo primero en el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley mosaica, los mandamientos de Dios, siempre son lo que nos lleva a hacer lo que Dios quiere o lo que el Espíritu Santo quiere, o las cosas que Dios quiere de nosotros. Por eso dice, la ley es espiritual, la ley es el fruto del Espíritu. Y el primer fruto del Espíritu dice que es el amor. Por lo tanto, el que ama no va a violar los mandamientos. Por eso dice que toda la ley se resume en 2 mandamientos: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama no va a matar a alguien. Dice, no matarás. El que ama no va a matar. Dice, ¿verdad? No codiciarás. El que ama no codicia. Dice, no harás, ¿verdad? Lo que dice ahí en los mandamientos. Entonces dice, la ley es espiritual. La ley es el deseo de Dios para nosotros. La ley es lo que el Espíritu Santo quisiera hacer. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, pero yo, dice, soy carnal. Y la palabra carnal significa yo nací con una naturaleza pecaminosa. La ley es la naturaleza espiritual. Cuando yo nazco de nuevo, por eso dice la Biblia que es un nuevo nacimiento. Yo acepto a Cristo, nazco de nuevo. Y nazco con una vida espiritual, una naturaleza espiritual. Lo que la ley enseña, el Espíritu quisiera hacerlo.
El espíritu no va a querer hacer nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero la carne, la naturaleza carnal, va a querer ir en contra de las cosas de Dios. Esa naturaleza nos la heredó Adán. Esa naturaleza la traemos en la sangre. Y esa naturaleza no se quita. Aunque uno acepta a Cristo, ahí siguen las dos personalidades, la espiritual y la carnal. Por eso te dije que esto no lo entiende alguien que no tiene a Cristo. Que alguien que no tiene a Cristo, incluso Nicodemo, que era un maestro que enseñaba la ley, le dijo el Señor: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: ¿y cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo: no entendés las cosas espirituales. No tenés que entrar al vientre solamente, dijo, tenés que nacer del agua y del Espíritu. Yo acepto a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en mí. Ahora tengo las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. La espiritual, igual otra, y la carnal. La espiritual quiere hacer las cosas de Dios y la carnal quiere hacer las cosas de la carne. Y no todo lo de la carne es pecado, pero la mayoría de cosas de la carne nos llevan a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Cuándo saben que comer mucho es pecado? ¿Alguien sabe que comer mucho es pecado? ¿Sabe que es el pecado menos predicado en las iglesias? Porque los primeros que comen más de la cuenta somos los pastores. Entonces el pastor está así bien roízo, no se atreve a hablar de la glotonería. ¿Y de dónde viene la glotonería? De la carne. Porque la carne quiere más carne. Cuando yo acepté a Cristo pensé que la carne se refería solo a las cosas sexuales. Sin embargo, la carne habla de todos los deseos que van en contra de Dios. Mi carne me va a querer llevar a querer hacer cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi carne le gustaría ir a una fiesta, mi carne le gustaría hacer cosas que no van. No se lo voy a contar porque ella sería testimonio y usted no me va a contar las suyas. Sin embargo, la carne va a querer hacer cosas que no agradan a Dios. Y Pablo, el apóstol, dice: la ley es espiritual, pero yo tengo naturaleza, ¿qué? Carnal. Esta tarde, mis hermanos, usted que está aquí debe saber que tenemos dos naturalezas. Y al final, una de las dos puede ganar. O gana la espiritual o gana la carnal. Por eso Pablo dice: no alimentes la carne. Porque yo alimento la carne o la naturaleza carnal, me gana. Y termino haciendo lo que no agrada a Dios. Entonces, sin embargo, dice acá, en el versículo 14 al final, hay una parte muy importante. Dice ahí: vendido, dice, ¿qué dice Pablo? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Dónde nací yo con esta naturaleza pecaminosa? Desde mi nacimiento por Adán. Adán desobedece, Adán condena a toda la humanidad y yo nazco con esta naturaleza pecaminosa. En todo ser humano está la capacidad de hacer lo malo. Solo que cuando no tenemos a Cristo y hacemos lo malo, no nos damos cuenta que eso es algo que no agrada a Dios, porque no conocemos a Dios, ni conocemos la ley de Dios. Cuando yo vengo a Cristo me doy cuenta que hay cosas que yo antes hacía que era algo que no agradaba a Dios. Porque ahora yo conozco la Biblia. Ahora yo tengo el Espíritu Santo y ahora es cuando comienzo a darme cuenta que hay cosas que yo hago o yo hacía que no agradan a Dios. ¿Cómo podemos probar eso? Hay gente que aceptó a Cristo y que todavía lucha con el alcohol. ¿Y cuál es el que lucha que ya tiene a Cristo? Aquel que trata de esconderse para hacerlo. Si alguien, hermano, hizo una oración para aceptar a Cristo y enfrente de usted toma la cerveza, ese no ha nacido de nuevo. Pero el que ya nació de nuevo se esconde. Aquel que fumaba por allá anda escondiéndose. ¿Quién le dijo que era malo? ¿Quién le dijo que había que esconderse? El Espíritu Santo le dijo: estás mal. Entonces ese hermano que se esconde, ese va un día a salir. Yo siempre he sostenido que esos pecados son más fáciles de superarlos que los pecados ocultos. Hay pecados que son ocultos, diga conmigo, ocultos. ¿Y cuáles son los pecados ocultos? El pecado más grande oculto es el pecado sexual. Dice en el libro de Proverbios que dice que hay tres cosas que no dejan huella. ¿Cuántos se acuerdan de ese corito? Que no quede huella, ¿se acuerdan?
Hay cosas que no dejan huella. Dice, el hombre en la doncella, el mar en el agua, digo, el barco en el agua, y parece que dice que es la culebra cuando se arrastra, ¿verdad? No deja huella. Usted ve el mar, va el barco y se acabó la huella. El hombre sobre la doncella no deja huella. Bien bañaditos y se acabó. ¿Y de dónde viene, niña? ¿De pasear? Ah, no, hombre. Y no no hizo algo malo, no, ¿verdad? No deja huella supuestamente. Solamente que algunos de repente se les olvida, ¿verdad? Que la Biblia dice que todo sale a la luz. También se les olvida que de repente pueden quedar embarazadas las mujeres. Y de repente aparece la jovencita embarazada y dice, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Comenzaste a comer mucho? No, me dejó huella el muchacho. Y a los 9 meses sale llorando el niño, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, dice ahí, ¿verdad? Pablo dice, mira, yo tengo una naturaleza carnal, fui vendido al pecado por culpa de Adán. Esa naturaleza es la que me lleva a hacer el mal. Ahora, nadie quiere hacer el mal. Nadie. De todos los que estamos aquí, nadie quisiera hacer lo malo. Nadie, hermano. Yo quisiera hacer las cosas todas bien. Todo yo quisiera hacerlo como debe ser. Como un pastor debería. Yo quisiera ser como un pastor. Entonces voy a averiguar cómo debe ser un pastor. Y comienzo a ver todos los perfiles de los pastores. Todos han metido las patas. Entonces solo puedo ver a Jesucristo, el único perfecto. Pero cuando comienzo a ver hombres, todos nos hemos confundido. Sin embargo, yo quisiera hacer todo bien, pero de repente me viene la tentación, me viene la prueba, me viene la lucha. Todos tenemos luchas. Todos tenemos esas luchas. Y Pablo dice, yo fui vendido al pecado por culpa de Adán. Ahora vea lo que dice el versículo 15. Por eso le dije, este es un mensaje que le dé esperanza, hermano. Porque si Pablo luchaba como nosotros, si Pablo, que era un tremendo hombre de Dios, tuvo estos problemas como nosotros. Y dice el versículo 15, mira lo que dice. Porque lo que hago, que dice ahí, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que dice, lo que aborrezco, eso hago. Y Pablo dice, ¿sabe por qué yo no entiendo? Yo no entiendo cómo puede ser que estoy viendo que lo que voy a hacer es malo, me va a hacer daño a mí, le va a hacer daño a mi familia, le va a hacer daño a las personas que me rodean, y todavía lo hago. Yo no entiendo. Le contaba en el día del ayuno y yo les cuento, porque no creo que si usted cae ya me ganó. Si usted cae ya me ganó. Me llamó una señora, dice, mira, allá a su iglesia llega una mujer que me vino a quitar mi marido. Y le dije yo, ¿y quién ser? Explíqueme, quiero saber. Ahí llega, me dijo, y se salió con la suya, esa vieja me dijo. No, me di aquí, de aquí no, él le dije, si en el taber vienen solo hermanas bien santas, le dije yo. No, me dijo, ahí llega, me dijo. Y ya cuando me dijo el nombre, me explicando, ay, dije, esta hermana es, dije yo, ¿verdad? Y yo cuando he hablado con ella, vieras que santa se mira. Es que yo amo al Señor, me dijo. ¿A cuál Señor? Le dije yo. ¿Ah? Pero mire, dice la palabra, yo no entiendo, dice Pablo, cómo puedo ir a hacer lo malo sabiendo lo que me va a pasar, sabiendo las consecuencias, sabiendo que el pecado nos trae consecuencias, sabiendo que un pecado pequeño y el pecado más que daño causa. Y yo te invito a que busques esa prédica del pastor general. Lo que te va a destruir, no lo que te puede, lo que te va a destruir, el pecado sexual. Sabiendo el daño que nos vamos a hacer nosotros, hermano, dice Pablo, yo hago lo que no quiero, y no solo lo que no quiero, lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco. Hago cosas, dice Pablo, ¿verdad? Que en realidad si yo aborrezco eso. Gente que ha salido de tantas áreas de su vida que yo no sé.
¿De dónde viene cada quien? ¿De dónde venimos? Pero Pablo dice, lo que yo aborrezco, eso termino haciendo. Ahora, Pablo no me va a dar ahí detallitos a mí, ¿verdad? No, Pablo no me dijo, llámeme por teléfono y le voy a explicar qué es lo que yo hacía. Él no dice que hacía. Él solo dice, ahorita le estamos dando vuelo a la imaginación. Y cada quien está diciendo, ¿verdad? Esto es lo que yo hago. No nos vaya a contar. Porque si me cuenta por a mí, me puede ser que le cuente como la señora que me llamó. ¿Pero qué le quiere decir? ¿Usted sabe cuánto daño causa un hombre o una mujer que viene a meterse en estas cosas de adulterio, de quitarle el marido al otro, quitarle la mujer al otro? Las iglesias cristianas no estamos exentas de eso, hermano. Ninguna iglesia, ninguna denominación, nadie está exento. Y por eso las iglesias tenemos una gran mala imagen, ¿verdad? Decía el pastor general ayer antier que predicaba, dice, mire hermano, aquí de esta iglesia ha tenido una gran mala imagen. De que a la iglesia no querían los esposos que las esposas fueran, porque el concepto, la imagen que tenía, que ahí los hermanos le quitaban las mujeres a los otros. Y los diáconos, dicen. Eso es lo que la gente decía. Si vas al tabernáculo te van a quitar la mujer o te van a quitar el marido. No vayas allí que te van a robar al marido. Ahora, yo siempre he dicho algo, mire, lo digo esto. Yo siempre digo esto, ¿verdad? Si un hombre o una mujer se va con otro, ¿por qué no lo quiere uno, hermano? Y si no me quiere que vaya, ¿qué hace? Pues? Yo no voy a estar con alguien que no me quiere. Ahora, no está diciendo dándole lugar a otro para que ande ahí encimando a quitarle el hombro a la mujer. Aquí somos una iglesia pequeña. Allá estoy hablando de la iglesia de miles de personas. Pero en todos lados se da. En todos lados de repente, mire, hay iglesias más pequeñas que esta. ¿Cuántos saben que hay iglesias más pequeñas? El otro día me dijo un hermano, fíjese, me dividió la iglesia. ¿Y cuántos eran? 7, me dijo. ¿Y cuántos quedaron? 13, fueron 4. Y en esa iglesia de 7, uno le quitó a la mujer al otro. Los 7 se agarraron. Cristianos, supuestamente. El otro día, mire, qué cosas que pasan, ¿verdad? ¿No? El otro día entró un hermano y me dijo, aquí me vino allá la mujer que me quitó el marido, me dijo. En esta iglesia, sí. Pero aquí nos abrazamos, me dijo. Porque la iglesia es para restaurarnos. La iglesia dice, ¿verdad?, que los enfermos tienen necesidad y buscan a Cristo que los restaure. Pero hay que venir con el corazón también correcto. Porque esta señora que le quitó el marido y viene aquí a la iglesia, pero no viene con el deseo correcto, y entonces, ¿cómo Dios va a obrar? Y después que dice que la iglesia no sirve, mire, el pastor ni funciona la predicación. No, si el problema es ella. No, yo, gracias a Dios, no, yo estoy bien. Sin embargo, la gente, ¿verdad? Pero Pablo dice en el versículo 15, porque lo que hago, que dice, no entiendo por qué lo hago. No entiendo por qué. No entiendo, hermano, no entiendo cómo voy al camino equivocado, me va a ir mal y todavía lo hago. ¿Cuántos padres hay aquí de familia, hermanos? ¿Cuántas veces el padre le ha dicho a los jovencitos que no lo haga y lo va a hacer siempre? ¿Quién no está viendo? Le dice el papá, ¿quién no está viendo lo que te va a pasar? Y el jovencito como ciego, como que le han puesto aquí, ¿verdad?, una ceguera espiritual. No, papá, no te metas en mi vida. Es mi vida. El papá sabe que allá se viene a estrellarme. Y Pablo dice, yo no entiendo cómo puede ser eso. ¿Cómo los padres no entienden cómo un jovencito va por el mal camino y no hace caso? ¿De dónde proviene esa necesidad de hacer las cosas? De la naturaleza pecaminosa. Y no ha podido la naturaleza espiritual tomar el control de estas personas. Y la naturaleza pecaminosa puede más. Lo mismo que el Padre le dice, lo mismo nos dice Dios. No vayas ahí, no hagas eso, te va a ir mal. Vas a perder la bendición. Sin embargo, dice la palabra, dice, no entiendo, pues no hago, ¿qué dice ahí?
Lo que quiero. ¿Qué es lo que quisiera uno hacer como cristiano? Agradar a Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que el Espíritu quiere? Que agrademos a Dios. ¿Cuánto queremos agradar a Dios aquí? Pero a veces la carne lo traiciona. Bien iba usted, ¿verdad? Caminando bien, cuando y de repente le mete aquello, ¿verdad? Voy allá a echarme una mi vueltecita por ahí. Voy a ir a darme una mi vuelta, una mi media paseadita por ahí. Y allá va uno, ¿verdad? Como dice el proverbio que leímos, ¿verdad? El 6 dice, ¿verdad? ¿Cómo va? Dice el buey al degolladero. Y el ave dice a ser como presa fácil, a quedar preso, a quedar esclavo otra vez. Así va uno, a quedar esclavo otra vez, cuando ya éramos libres. Cuando ya habíamos salido de eso, cuando habíamos vencido esa compulsión, esa tentación, gracias a Dios habíamos salido, ahí vamos de nuevo. Ahí queremos insistir nosotros. Pero Pablo dice, yo no entiendo por qué. Es la naturaleza pecaminosa. Y este versículo quiero decirle, hermanos, que lo tenemos todos los cristianos. Así que no lo engañen a usted. Ahí usted que dice, ¿verdad? Ese hermanito que ya no tiene tentación, también tiene tentaciones. Todos tenemos. No, usted no le venga a decir a usted, todos las tenemos. Si Pablo las tenía, imagine nosotros. Así que no lo venga a usted a engañar. Va a decir un hermano, es que yo cuando voy a San Francisco tengo que andar con los ojos cerrados. ¿Y cómo va a caminar con los ojos cerrados, Señor? Le decía yo. No, es que ahí uno pierde la santidad, me decía. Un señor mentiroso, mire, terminó con una señora como con 6 hijos. Al gran espiritual, allá estaba con la señora. Entonces no se confundan ni que no lo engañen, no, si esta es una lucha de todos. Y eso hay que estar consciente, ¿verdad, hermanos? Y dice el versículo 16, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Yo apruebo, ¿verdad?, que lo que Dios quiere de mí es bueno. Pero como mi naturaleza pecaminosa me gana, entonces yo hago lo que no agrada a Dios. Y dice ahí bien claro, ¿verdad? Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esto es bien peligroso. Mire, hermano, esto hay que luchar. Hay que luchar por no ser esclavos de nuevo del pecado. Pablo dice, ¿verdad? Ya no, eso que hago no lo hago yo. No lo hace la persona espiritual, lo hace la persona carnal. Lo hace la naturaleza carnal, no la persona espiritual. Pero dice, lo hace el pecado que mora en mí. Esta es la palabra peligrosa. Diga conmigo, mora. A ver, diga una vez más, mora. Mire, nosotros nos equivocamos. No hay nadie que no se equivoque. Pero la gran pregunta es, ¿el pecado mora en ti? ¿Lo estás practicando? ¿Lo estás haciendo constantemente? ¿Ya lo hiciste una vez y ya te gustó otra vez? ¿O caíste, como dice la palabra? Me caí, pero me levanté. Me descuidé, me desconfié, lo hice, pero yo me paro hoy mismo. ¿O mora el pecado en ti? ¿O tú sigues haciendo lo mismo otra vez? Porque Dios te va a ayudar, pero Dios va a ver tu intención. Pero si tú ya dices, pues que ya, si esto ya es un resbaladero. Hoy el del 31 de diciembre y estas épocas navideñas, muchos vuelven atrás. Y después están cantando aquel corito que dice, me dejó una chiva. ¿Cuántos estaban en ese corito? Volvieron a echarse los tragos, pues. Así me decía un primo a mí, cada vez que vengo a la iglesia, hablas de alcohol, me decía. No sé por qué, le decía yo. ¿Por qué te enojas? Pues así ni me ha pasado todavía, me dio algo crudo ando. Era sincero. Y él cada vez que llegaba yo estaba hablando del alcohol, ¿verdad? No hables de eso, porque te enojas. Y cuando uno hablan de algo que uno no está metido en eso, uno no enoja. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Están hablando, ¿verdad?, de los adúlteros. Usted saca la mano alegre. Dele a los adúlteros, dele.
Porque está hablando ahí de las personas que hacen alcoholismo, te dice, dale a los alcohólicos, dales, a los alcohólicos anónimos. Entonces cuando tú no estás ahí no te molesta. ¿Cuándo nos molesta? Cuando estamos ahí. Y cuando están hablando, ¿verdad? Con nosotros, me dice un día mi esposa, mira, si tú estabas hablando de una hermana ahí a la par, ahí cerca, pues yo no sabía que ella estaba en eso. Sin embargo, dice ahí, ¿verdad? ¿Mora el pecado en ti? ¿Te dejaste esclavizar otra vez? ¿Ya habías salido de ahí? Y como esta tarde aquí vemos puros adultos casi, hermanos. ¿Verdad que vemos adultos aquí? ¿Cuántos adultos vemos aquí? Aquí ya no hay niños. Los niños están allá atrás. Así que podemos hablar más tranquilos, ¿verdad, hermanos? Que a veces nos dejan aquí los niños pequeños, no podemos hablar. Como aquella abuelita que le dijo al nieto, hijo, te quiero enseñar unas cosas sexuales. Le digo, ¿qué quiere que le enseñe, abuelita? Le dijo. El niño sabía más. Porque hoy los niños sí saben de todo. Sin embargo, habían personas que han salido, pero que vuelven a morar. Y esa es la lucha, mis hermanos. Por eso se llama lucha contra la carne. Que no more, que no se quede. Te equivocaste, levántate y sigue para adelante. El mismo apóstol Pablo más adelante dice, yo una cosa hago, dejo el pasado, dice, dejo lo que queda atrás y me proyecto para adelante. Porque el pasado es pasado. Yo no puedo hacer nada ya por lo que hice ayer, pero sí puedo comenzar a luchar hoy por mañana. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual como el 2014? ¿Vamos a seguir mal? Y nosotros hemos dicho, comencemos de la mano con Dios, comencemos de la mano derecha. Y el 1 de enero ya nos equivocamos. No, hombre, se va comenzando esto. Pero hoy es una buena noche, ¿no cree usted? Si de todos modos Dios no tiene calendario, el calendario lo tienen los hombres. Si con Dios se hacen tratos en cualquier día, en cualquier hora, cuando usted quiera. Dígale, Señor, mira, mi calendario dice que hoy comienza, hoy es 1 de enero. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? Entonces, pero dice bien claro, mora, dice ahí el versículo 17, ve al 18. Dice, y yo sé que en mí, dice, esto es, en mi carne, no mora, ¿qué dice? El bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si el querer hacer el bien está en todo, hermano. ¿Cuántos quisieran hacer las cosas bien? ¿Cuántos quieren hacer las cosas bien, hermanos? Yo este año voy a hacer todo bien, dice uno, ¿verdad? El querer está ahí, pero una cosa es el querer y otra cosa es hacerlo. Estaba viendo un predicador esta mañana, porque hoy hay personas, ¿verdad?, que le andan enseñando a todo el mundo, confiese, confiese. Dice, podés confesar toda la vida y no vas a hacer nada. Porque las cosas no se logran con confesar, las cosas se logran cuando uno actúa. Porque hoy en día le están enseñando a la iglesia confesión positiva. 2015 voy a prosperar. Acostado en la cama. ¿Usted cree que alguien va a prosperar tirado en la cama? No. Ni aunque pase en la cama confesando, voy a prosperar. Tú me vas a prosperar, Dios. Tú me vas a prosperar. ¿Sabe qué le va a decir Dios? Levantate a trabajar. Amén. Pero la gente hoy en día está confesando nada más. Y Pablo dice, está el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Y solo con el querer no es suficiente. Con solo decir, ¿verdad?, es que yo no quería hacer eso, yo tengo el deseo de no hacerlo. No, pero dice ahí, está el querer el no hacer lo malo, pero también tienes que hacer el bien. Entonces, mis hermanos, el deseo de todos nosotros es hacer lo bueno. Pero de repente, cuando uno menos se imagina, cuando uno menos quiere, allá comienza la carne a trabajar. ¿Y dónde se activa la carne? Dice Santiago capítulo 1, dice que comienza en la mente. Mire, cuando uno aceptó a Cristo, la sangre de Cristo lo limpia. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Pero lamentablemente la mente, ahí quedan las cosas. Yo me hubiera querido olvidar de todo y que me hubieran dado una mente nuevecita, ¿verdad?
en donde todo lo que yo antes hacía se me hubiera olvidado. Y como nosotros conocimos a Cristo ya grandes, ahí en la mente hay un montón de información. Y de repente ya vienen las ideas de nuevo, ¿verdad? Anda, hombre, hace esto, hace lo otro, y comienza la mente a bombardearnos. Y dice Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer hacer las cosas bien está en mí, pero de repente me equivoco, me fallo, porque la naturaleza pecaminosa me gana. Y dice el versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso. Y después que lo ha hecho, ¿cómo se siente? ¡Qué barbaridad! Dice que había uno de estos muchachos que eran un poco de esos, así menos tremendos. Usted sabe que hay hombres mujereros. ¿Cuántos saben que hay hombres mujereros? A ver, diga hombre mujerero. No diácono, no diga hombre mujerero. Y este hombre andaba ahí engañando a la mujer. Y este hombre dice que estaba cansado de eso, de engañar a la esposa. Y como una vez me dijo una mujer, ¿verdad?, que el hombre le engañaba, es que mi esposo es muy smart, me dijo en inglés, smart, codiciado, me dijo. Alegre la señora porque el hombre tenía más. Es que mi esposo es muy bonito, me dijo. Hasta se sentía halagada la señora. Y el hombre era pastor. Y tenía como 4 mujeres dentro de la iglesia. 4 mujeres. Probado. Entonces, algunas hermanas que van a pensar, era cierto, tu hermana es mentirosa. Cierto. Y dice Pablo, ¿verdad? Porque el bien que quiero, dice, no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y qué pasa? Este hermano que le cuento, que era así mujerero, dice que cuando la mujer se metía al baño, él se hincaba a la orilla de la cama a orar. Señor, decía, quítame esto. Ya no quiero hacer esto. Me siento destruido. Usted no tiene idea de eso es terrible. Es terrible en el interior de una persona que le falla a la esposa, o un hombre, una mujer que le falla al esposo. Eso es terrible. Ese hombre siente. El pastor general dice, esta mañana estaba oyendo esa prédica de él, dice, yo a veces dice, he llegado a pensar que valgo menos que un perro. He llegado a pensar que no valgo nada. Así se siente uno. Y uno comienza a decir, mira, Señor, y tanto que me has bendecido, me has dado esto, me has dado lo otro, y yo haciendo esto. Terrible, ¿verdad? Porque dice ahí, ¿verdad? Lo que yo no quiero, eso hago, y después ¿cómo me siento? Mal. Mal me siento. Pero eso no es suficiente, solo sentirse mal, hay que pedirle perdón a Dios. Y hay que pedirle a Dios que lo transforme, o que le ayude, ¿verdad?, a fortalecer el espíritu. Sin embargo, dice, ¿verdad?, lo que yo no quiero, eso hago. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez que han hecho lo que no querían hacer? Solo a mí quizás, estos hermanos bien santos aquí, ¿verdad? Solo a mí quizás me ha pasado. Solo a mí, ¿verdad? Lo que usted no quiere, eso hace. Y ya lo trabajó, ¿verdad? Lo anduvo todo el día en la cabeza. Lo hago, no lo hago, voy, no voy, salgo, no salgo, me lo tomo, no me lo tomo. Y todavía antes de aquella persona que vuelve a ser, antes el Espíritu, mire, antes cuando alguien no le ha fallado a Dios, el Espíritu Santo te está diciendo ahí, no lo hagas. No lo hagas. Y le agarra un escalofrío, se pone medio tembeleque el hermano, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Y se le sube y se le baja la presión. ya parece la canción, ¿verdad? Y tan pronto lo hace, ¿sabe qué pasa? Se apaga el espíritu. Nunca más tendrás esa sensibilidad. El espíritu se apaga. Y ese sensor que te decía no lo haga, se apagó. Y vas y lo vuelves a hacer y ya no te molesta. Terrible. Porque el Espíritu Santo es esa alarma, ¿verdad, hermano? Es esa que te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, que no te gane la carne.
Y por otro lado dice Santiago, bienaventurado el varón que vence la tentación. Aquel que fue tentado por la carne, pero sale vencedor. Y después dice, wow. En inglés dice, I made it. Te gané, carne. Porque uno pelea con uno mismo. Pablo dice que él golpeaba su cuerpo. Y uno dice, la hice, ¿verdad? Por ahora. Aquellos hermanos que quieren volver atrás, hoy en día con esa tecnología, hermano, es un problema eso. Yo no digo que no lo haga, que no lo use, todos lo usamos. No hay nadie que no use el Facebook, no hay nadie que no use el Messenger, no hay nadie, todo el mundo lo hacemos. Pero esa disciplina de decir, no me voy a prestar para juegos. Ahí aparecen mujeres con las cuales es tan fácil que usar un teclado y escribir lo que sea. Y hay mujeres que te siguen la corriente y te dicen, ¿verdad? Oh, wow, ¿y qué has hecho? ¿Cómo estamos? Seguimos. Y como nadie te mira, pero Dios sí te mira y tu corazón se está enfermando. Porque aunque tú tal vez nunca le has sido infiel a tu esposa físicamente, en tu corazón ya lo hiciste. Te estás enamorando de otra persona. ¿Qué debo de hacer? Córtala de raíz. Y si no puedes usar el celular, quiébralo ahí. Y compre un metro PCS. Cero internet. Sí. Pero tú das lugar a esos jueguecitos, ¿verdad? Ahí te cae el chat. Me siento solo, me siento triste. Qué triste ni que nada. Si tienes un compromiso de esposa, no juegues. Respeta. Y también las mujeres. A veces, ¿verdad? Uno está llama a la señora y no le contesta. Y yo le digo, ¿por qué no me contestas? Ya va algo serio. No, es que había dejado el teléfono. No, ¿qué estás haciendo en ese volado? Estoy hablando con una prima, me dice. ¿Cuál prima? ¿Qué prima ni que nada? Si la foto aparece una mujer, para ver quién es. Porque el que nada debe, nada teme. ¿Está bien? Ahí está mi teléfono. Si tu teléfono lo andas con claves, porque tú algo escondes. Quítale todas las claves y dáselo a la señora. Ahí busque lo que quiera. Y viceversa. La mujer dele el teléfono al marido. ¿Cómo no? ¿Ah? Mis hermanos, la carne te puede llevar a destruirte esta tarde. ¿Qué puedo hacer? Y más adelante Pablo dice, ¿verdad? Que dice, no satisfagáis los deseos de la carne. La carne es traicionera. La carne quiere, hermano. ¿Y qué debo hacer? Alimenta el espíritu. Es la única manera. Fortalece la naturaleza espiritual, que es lo que hacemos viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, oyendo predicaciones, oyendo alabanzas. Fortalece lo espiritual para que cuando venga lo carnal, tú vas a tener fuerza. Y no te va a ganar la carne. Y no te va a llevar a hacer lo que no quieres, sino que tú vas a ser dominado por el espíritu. Porque si te eres dominado por la carne, hace lo que la carne quiere. Eres dominado por el espíritu, hace lo que el espíritu quiere. ¿Y qué quiere el espíritu? Agradar a Dios. Démosle un aplauso a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.